¿Dónde vamos a comenzar hoy día? Libro de los Hechos, ¿cierto? Hechos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Recuérdese muy bien que vamos a estar considerando siempre el tema de la iglesia primitiva, animándonos a ver el cristianismo como lo veían los cristianos en el primer siglo, ¿cierto? De eso vamos a estar empapándonos, de esos sentimientos y todo lo demás. Habíamos dicho en la clase pasada que siempre cuando algo nos interesa, o una historia muy buena, esa historia trae su secuela, ¿cierto? Su parte 2. En este caso, el libro de los Hechos es la secuela de la historia que ya había comenzado en el Evangelio de Lucas. Y si usted mira muy bien, y vamos a estar leyendo verso por verso, espero poder llegar hoy día al versículo 11 para poder hacer algunas anotaciones. Versículo 1, a ver quién me puede ayudar. Elenita, tú misma ahí, ¿me ayudas por favor con Hechos 1:1? Excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio. Ok, hasta ahí. Fíjese muy bien. Ya dijimos anteriormente que el primer tratado, ¿qué es lo que era el primer tratado? El Evangelio de Lucas, ¿cierto? Entonces también habíamos hablado un poco en cuanto a nuestro destinatario. ¿Quién era el destinatario? El destinatario era Teófilo, un alto oficial romano, y Lucas escribe como una apología, como una defensa, para poder defender al cristianismo de tantos ataques, de tantas telas de juicio, de tantas cosas que en ese momento, en este caso, contradecían o dañaban al cristianismo. Pero, ¿qué cosa es importante que miremos en versículo 1? ¿Qué nota usted en versículo 1 que es muy importante que podamos aprender en el libro de los Hechos? Note muy bien, porque el libro de los Hechos, como el Evangelio de Lucas, nos está contando una historia única. Una historia que comenzó con Jesús. Y si usted lo mira muy bien allí, en versículo 1, cuando habla del ministerio de Jesús, y esta es una observación muy clara que tenemos que hacer, Jesús, cuando Él comenzó a enseñar, ¿qué es lo que hizo Jesús primero antes de enseñar? ¿Qué fue lo que hizo Jesús antes de enseñar? Practicar, ¿o no? ¿Lo ve ahí o no? Note muy bien que algo que destacar en Hechos capítulo 1, versículo 1, ya hemos hablado del destinatario, ya hemos hablado de la ocasión, ya hemos hablado de todo lo demás, pero una característica que tenía el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, cuando tiene que hablar de Jesús, dice acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, ya enseñar. Y eso es muy importante cuando tenemos que entender en la obra de la predicación. ¿Qué es lo que normalmente hace la gente? ¿Qué es lo que normalmente hace la gente? Normalmente la gente predica y muchas veces no practica, ¿o no? Muchas veces hablamos, pero no vivimos lo que estamos hablando. Jesús es un maestro excepcional porque Jesús antes, eso es lo que muchas veces uno dice cuando está preparando predicadores, un buen predicador tiene que preocuparse antes de decir algo, preocuparse si esa persona lo está viviendo o por lo menos lo está representando. Porque si no, eso va a traer una profunda contradicción. ¿Cuántas veces no hemos sido tentados nosotros? ¿Cuántas veces no hemos sido tentados nosotros en nuestra mente, en nuestros pensamientos, al ver que una persona habla algo que no vive? ¿O no es así? ¿Cuánta gente no hemos escuchado así? Si tú te fijas, y este es mi punto de destacar, Jesús es un maestro excepcional. ¿Por qué? Porque Jesús, antes de enseñar, él primero comenzó a hacer. Él hizo. Él mostró. Jesús nunca, incluso esto tenemos que decirlo de esta manera,
Jesús nunca te va a pedir algo que Él primero no haya estado dispuesto a hacer. Si Jesús te pide a ti que pongas la otra mejilla, fue porque Él puso la otra mejilla. E incluso dejó que lo crucificaran. Si Jesús te va a pedir a ti que tomes la cena, que ames a tu prójimo, que prediques el Evangelio, que vayas a buscar a los perdidos, Jesús es el primero que se va a poner como ejemplo, caminando, poniendo la otra mejilla, amando, tomando la cena, haciendo las cosas. Jesús nunca te va a pedir algo, Jesús nunca te va a pedir algo que Él no haya estado dispuesto a hacer primero. Incluso Él no necesitaba ni bautizarse. Aún así, nos dejó ejemplo y se bautizó. Juan lo dijo, tú vienes a mí, tú deberías bautizarme a mí. Deja que así cumplamos toda justicia. Porque Jesús nos vino a dejar un ejemplo para que ahora nosotros sigamos sus pisadas. Y lo primero que quiere destacar Lucas en el libro de los Hechos es que la obra terrenal de nuestro Señor Jesucristo no comenzó en sus predicaciones, sino en el estilo de vida que Jesús vivió, en el ejemplo que Él trazó. ¿Ok? Que eso es importante destacar en versículo 1. ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo Jesús impulsó este ministerio? Versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. ¿Qué cosa tenemos que destacar en versículo 2? Nota muy bien, te llama la atención aquí que cuando Jesús da mandamiento, cuando Jesús predica, ¿lo hace Él solo? ¿No? ¿Qué es lo que ves tú ahí en versículo 2 ahora? ¿Qué es lo que notas tú en versículo 2? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Jesús trabajaba solo? Si tú te fijas muy bien, Jesús no trabajaba solo. Y esto es muy importante también que lo entendamos, que cuando se trata del ministerio de Jesucristo, Jesús involucró al Espíritu Santo en toda la obra que Él hizo. Y cuando Jesús predicaba, Él lo hacía también con la ayuda, Él también lo hacía con el apoyo, como lo dice versículo 2, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. O sea que cuando Jesús hablaba, no era solamente su voz, no era solamente sus opiniones. Esto habla de la unidad, esto habla de la pluralidad, esto habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús predicaba, también predicaba el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo predicaba, también Jesús predicaba. Ambos son uno. Están hablando, están haciendo y impulsando la misma obra. Por si acaso, están impulsando la misma obra. ¿Y a quiénes, en este caso Jesús y el Espíritu Santo, ministraron y prepararon? Según versículo 2, ¿a quiénes? A los apóstoles. Note bien, yo le voy a mostrar un hilo conductor del pasaje, porque en versículo 2 dice a los apóstoles que había escogido. Versículo 3 dice a quiénes. Versículo 4 dice y estando juntos. ¿Con quiénes? Con los apóstoles. Versículo 5, Juan ciertamente bautizó con agua, más a vosotros. ¿A quiénes? A los apóstoles. A los apóstoles. Versículo 6, entonces los que se habían reunido, ¿quiénes se habían reunido? Los apóstoles. Versículo 7, no os toca a vosotros, los apóstoles, pero recibiréis poder. ¿De quién está hablando? De los apóstoles. Para que tú te des cuenta que esta reunión es la reunión que Jesús está teniendo con los apóstoles. E incluso después de eso, versículo 10 también, cuando ya Jesús asciende y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Ok? Para que entendamos que lo que se va a decir desde Hechos capítulo 1, versículo 1 al versículo 11, es una conversación, es en la interrelación que tuvo Jesús con los apóstoles. No hay nadie más presente ahí. Y por si acaso, si usted quiere ver el texto paralelo es Mateo 28, el texto paralelo es Marcos 16, el texto paralelo es Lucas 24. El momento cuando Jesús va a dar la gran comisión. Porque ese es el momento cuando Jesús se despide.
Mateo se enfocó en dar el mandamiento a todas las naciones. Marcos se enfocó en cuanto al mandamiento de bautizar, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Lucas se enfocó en mostrar el mandamiento del arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Hechos se enfoca en mostrarnos lo que sucedió y en darle la comisión de que ellos fueran, ya lo vimos la semana pasada, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra. O sea que estas cuatro historias son el relato complementario, distintas ópticas de la misma historia, enfocándose en distintos aspectos. No son contradictorios, sino son complementarios. Porque alguien dice, pero es que aquí no dice como en Mateo 28. O es que aquí no dice como lo dice en Marcos 16. Debemos recordar que muchas veces se escribe la misma historia, pero enfocada de una distinta óptica, enfocándose en un cierto detalle para poder visualizar la historia completa. Nos va a pasar en la clase que viene. Vamos a ver la muerte de Judas. Y muchos van a decir, pero no, Judas no murió de esta manera. Sí, porque no se está contradiciendo, se está complementando. Uno siempre tiene que entender que la Biblia no se contradice. La Biblia se complementa. Y lo que estamos viendo aquí en Hechos capítulo 1 es cuando Jesús se despide de los discípulos, cuando Jesús entrega la gran comisión y cuando Jesús asciende al cielo. ¿Ok? ¿Con quién estaban? Con los apóstoles. Y dice aquí versículo 2, ¿y por qué enfatizamos tanto el tema de los apóstoles? Porque dice a los apóstoles que había escogido. O sea que no está hablando aquí a un grupo aparte, sino está hablando con aquellos que él mismo escogió y con aquellos que él mismo capacitó. ¿Qué tenemos que decir al respecto en este momento? Note muy bien que si Jesús va a dar una misión, si Jesús va a dar una misión tan grande como la misión de ir a todas las naciones a predicar a todo el mundo, lo primero que una misión tan grande debe tener, ¿qué es lo primero que uno hace? Cuando uno se plantea una gran empresa, ¿qué es lo primero que uno hace cuando uno se plantea una gran misión, un gran objetivo, un gran proyecto? ¿Qué es lo primero que hacemos normalmente? ¿Qué es lo que hace usted cuando se planea una gran empresa? ¿Qué haces tú, Rodrigo, cuando tú tenías un gran proyecto, una línea de producto o algo? ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Se planifica. Se planifica, se prepara, ¿cierto? Eso es lo que tú haces. Antes de lanzar cualquier cosa, ¿cierto? Es lo que uno hace, ¿no? Antes de pintar, ¿qué es lo que hace el hermano Sergio? Prepara. Aunque no lo haga él, pero, ¿cierto? O a veces le toca hacerlo a él, ¿cierto? Tiene que preparar. Uno tiene que preparar. Antes de vender un color, hay que prepararlo, ¿no? Antes de vender el queque, la torta amor, uno tiene que prepararlo. Fíjese muy bien que la misión que va a suceder, esta misión que va a trastornar el mundo, necesita preparación. Necesita preparación. Y si tú te fijas muy bien, lo que va a venir ahora en adelante, desde el versículo 3 en adelante, es la preparación que Jesús está haciendo para irse tranquilo. Para irse tranquilo. Jesús se va a ir, no va a volver nunca más hasta la segunda venida a la tierra. Y Jesús sabe de que la misión que la iglesia va a enfrentar va a ser la misión más terrible, más grande, más amplia, más profunda, la más desgastante de todas. Entonces Él tiene que cerciorarse de que esta misión se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Entonces, número 1, Él reafirma su fe. Versículo 3. ¿Por qué? A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. O sea, lo primero que se encarga es demostrarle que realmente Él resucitó. Él le da pruebas indubitables, significa que no tiene, no sé si hay la versión como la dice ahí, en el versículo 3, incontrarrestables, que nadie las puede dudar, que nadie las puede cuestionar, ¿cierto? ¿Lo leo el 3? El 3, ¿sí? Por favor. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Y les habló del reino de Dios convincente. ¿Te das cuenta? Prueban, o sea que
realmente los apóstoles experimentaron, y lo vemos en las distintas apariciones. Por si acaso, si usted quiere una lista de las veces que Jesús se apareció, aunque no es una lista completa, pero en Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 5 al versículo 8, aparece una lista detallada, no tan exhaustiva, pero detallada de varias apariciones de Jesús. Incluso en un momento se apareció hasta 500 hermanos, por si acaso. 500 personas a la vez vieron a Jesús resucitado. ¿Ok? Para que entendamos de que la base de la resurrección de Cristo tiene una base sólida y tiene una base sustentable. No es solamente que se le apareció una persona en un rincón escondido, que se lo imaginó. 500 hermanos tuvieron la posibilidad de ver al Cristo resucitado. Ahora Jesús se está presentando. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando se apareció en el mar y comió pescado? Y en ese momento también tomó algo de beber. ¿Te acuerdas cuando también se presentó delante de Tomás y le dijo, mete tu mano acá? O sea, todas esas son pruebas convincentes, son pruebas indubitables de que realmente Jesús resucitó. ¿Qué está haciendo Jesús con eso? Si Jesús lo va a enviar a la misión más difícil de todas, los va a arrojar a las fieras, por decirlo de alguna manera, muchos de ellos van a morir, si no todos. Por lo menos necesitan una base sólida. ¿Sí? Sí. Una consulta aquí, bueno, dice que se apareció 40 días, o sea, ellos tuvieron 40 días más de enseñanza con Jesús. Claro. Y aquí dice que hablaron acerca del reino de Dios. Claro. Sería bueno tener todo lo, pero no aparece en la Biblia. ¿Qué cosa? Ah, los estudios que Jesús le dio, claro. Claro, pero aquí del reino de Dios se refiere a lo espiritual, el cielo, o a la iglesia específicamente. A la iglesia, aunque vamos para allá, pero vamos para allá, sí. Pero lo primero que tenemos que entender es que Jesús reafirma la fe de ellos presentándose resucitado. Y esto quiero solamente comentarlo porque uno de los autores que me gusta mucho en cuanto, usted sabe que yo antes no creía en Dios, y uno de los autores que me ayudó mucho en cuanto al tema de las evidencias, no tiene que ver con el contenido bíblico, sino con el tema de las evidencias, que corre paralelo a la escritura, fue George McDowell y Lee Strobel. Y ellos, esos autores que son, por si acaso, del mundo pentecostal, diría, no sé, evangélico, esos autores eran ateos, eran escépticos. Y ellos llegaron a convencerse de una manera. Incluso George McDowell era un abogado y él quiso ser, no, Lee Strobel, disculpe, Lee Strobel era un abogado y él quiso hacer un caso, así como él presentaba un caso judicial para probar que alguien era mentiroso, él hizo un caso. Y quiso hacer una investigación profunda, como presentando testigos, testimonios, lo que fuera así, y al final se escribió el libro El caso de Cristo. Y Lee Strobel se convirtió en cristiano. Increíblemente, Lee Strobel creyó en Dios. Y una de las conclusiones que Lee Strobel compartió, que a mí me impactó mucho, era de que el tema de los testigos. Porque si los apóstoles supieran que nunca hubiesen visto a Cristo, si los apóstoles hubiesen pensado de que Jesús fuera una sola aparición o no fue real lo de la resurrección, ¿hubiesen estado dispuestos a morir por eso? ¿Usted estaría dispuesto a morir por una mentira? ¿Por una ilusión? ¿Por algo que se imaginó? Nadie en la vida estaría dispuesto a dar su vida por algo que no existe, por algo que no es real. Uno se arrepentiría en el último momento, no, si yo estaba deseando nomás, no, si esto yo me lo inventé, pero cuando sus vidas fueron puestas en la hoguera, cuando sus vidas fueron puestas en la espada, en la cruz, cuando fueron azotados, ellos estuvieron dispuestos a dar la vida. Nadie en esta vida muere por una mentira, por algo falso. Si tú no tienes certeza de eso, tú no darías tu vida. Y eso sorprendió a Lee Strobel, porque estos hombres que vemos acá, estos 12 hombres, murieron, entregaron sus vidas, no una sola persona, 12 hombres que tenían el mismo testimonio, estuvieron dispuestos a sostener ese testimonio, aún incluso cuando le ponían la espada en el cuello, aún incluso cuando lo estaban clavando en una cruz, aún incluso cuando lo estaban devorando los leones, o lo estaban azotando, o los vejámenes que le hicieran, ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Él dijo, esto muestra, es una prueba irrefutable de que la resurrección, que ellos realmente vieron. Ellos realmente vieron, y Juan lo va a decir, nosotros lo vimos, nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, nosotros lo contemplamos, al verbo de vida.
Entonces la primera cosa que hace Jesús, afirma su fe. Número dos, no solamente afirma su fe, sino que también, como nuestro hermano Rodrigo decía, también reafirma su conocimiento, porque él se aparece 40 días. Yo me preguntaba, ¿por qué él se aparece 40 días? Note que el número 40 se repite bastante en la escritura. 40 días de tentación en el desierto, 40 días Elías en la cueva, 40 años el pueblo de Israel caminando, 40 días que Moisés subió para poder recibir las tablas de la ley. Normalmente el número 40 se repite constantemente en la narrativa bíblica. ¿Por qué? Creo yo que el número 40 es vinculado siempre en la Biblia a preparación. Si usted se fija, todos los procesos que se impulsaron, que duraron 40 días o 40 años, o se involucró el número 40, tenía que ver con un propósito que Dios estaba preparando algo. Por ejemplo, preparó la ley, preparó a su pueblo y lo sacó de la esclavitud, preparó a Jesús para la misión de toda su vida, de los 3 años y medio, en los 40 días de tentación. Y si tú te vas fijando, el número 40 constantemente se va repitiendo. ¿Y ahora cuánto tiempo Jesús decide? 40 días. O sea, los va a preparar. Es un tiempo, 40 días siempre es un tiempo de preparación. O sea que lo está preparando. ¿En qué los preparó? Obviamente en el reino de Dios. Recuérdese que el profeta, el más grande profeta que ha existido, Juan el Bautista, comenzó su ministerio diciendo en Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo en Capernaum también comenzó su ministerio en Galilea, también Jesucristo en Mateo 4:17 dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Después en el Sermón del Monte, Jesucristo mismo en Mateo capítulo 6, versículo 10 dijo, venga tu reino. Y también en Marcos capítulo 9, versículo 1, Jesús anunció que el reino iba a venir con poder en la vida, ustedes mismos lo van a ver, en la vida de esa generación. Van a ver el reino de Dios venido con poder. El reino era lo que ellos esperaban y según Marcos 9:1, el reino iba a ser manifestado, el reino iba a venir en esa generación. El reino que se profetizó en Daniel 2:44, ese reino que se había profetizado por miles y preparado por miles de años, Jesucristo ahora, a las puertas de que esto acontezca, está dando la preparación de último minuto. ¿Cuál era la temática de conversación? El reino de Dios viene, el reino de Dios se acerca, y entendemos que pasaron unos pocos días, 10 días solamente pasaron, de los 40 días que estuvo con ellos, y después vino el día de Pentecostés, y se cumplió esta promesa en la venida de la iglesia. Esa fue la temática de la conversación, hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que no solamente reafirmó su fe, también reafirmó su conocimiento. Reafirmó su conocimiento. Y número 3 también, versículo 4, no solamente reafirmó su fe, no solamente reafirmó su conocimiento, hablándoles acerca del reino de Dios, sino que también lo respaldó. Porque también en el versículo 4 les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y aquí ya hemos conversado de este punto, así que no me voy a detener mucho, donde Jesús le entrega o le recuerda las dos promesas que ellos tenían. Número 1, la promesa de que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo iba a venir a llenarlos, iban a ser sumergidos en el Espíritu Santo, y eso después iba a manifestarse en poder, ¿cierto? Iba a ser manifestado en poder. ¿Cuál era la promesa del poder? Versículo 4, la promesa que oíste de mí. Jesús fue el que dio la promesa de que ustedes quédense en Jerusalén porque ustedes van a recibir poder de lo alto. Eso dice Lucas 24, versículo 49. Ustedes van a recibir poder de lo alto. ¿Y quién fue el que dio la otra promesa? Juan el Bautista. Que no solamente iban a recibir poder de lo alto, sino que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces la misión de ellos era quedarse, esperar en Jerusalén, porque iba a venir el Espíritu Santo que los iba a bautizar,
y Espíritu Santo que los iba a capacitar con poder. Las dos promesas que siempre estamos hablando, que es bueno separarlas, para entender que una cesó y que la otra todavía está vigente, en el sentido de que todavía nosotros somos partícipes y el Espíritu Santo viene a morar dentro de cada uno, de nosotros. La complicación. ¿Cuál fue la complicación en el asunto? 40 días, imagínense, Jesús invirtió 3 años y medio aproximadamente en capacitar a estos hombres. Recuerda que eran pescadores, recuerda que eran recaudadores de impuestos, recuerda que algunos eran medio subversivos, pertenecían ahí a algún frente patriótico, eran medio, algunos no era lo mejor de lo mejor. Pero Jesús se dedicó por 3 años y medio a estos hombres. Ahora murió, se presentó, les dio prueba de su resurrección y por 40 días les está enseñando acerca del reino de Dios. Pero, como diríamos en buen chileno, todavía, versículo 6, todavía no se pegan el alcachofazo. Como diríamos en buen chileno. Todavía no entienden. Jesús le estaba hablando del reino de Dios, un reino espiritual, un reino que, como decía Daniel, de una pequeña piedrita iba a botarle estatua de oro, de plata, de bronce, de hierro, y se iba a erigir como un gran monte que iba a llenar todos los reinos de la tierra. Algo espiritual, pero todavía ellos preguntan, ¿y Señor? ¿Y qué pasa con Israel, el reino terrenal? Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron. Leí por ahí en un comentario que la palabra en el idioma original no es que le preguntaron una vez, sino que dice aquí que le preguntaron con insistencia. Pero dime. Le preguntaron, ya, pues dime. Quiero saber, dame. La pregunta que le hacían con insistencia era, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Si yo fuera Jesús, hubiese dicho, todavía no entiendo. O sea, me estoy apareciendo resucitado, le he hablado que va a venir un reino de Dios, le estoy diciendo que va a venir poder, le estoy diciendo que van a ser bautizados con el Espíritu Santo, y ellos todavía piensan en Jerusalén elegida, en un trono, en un rey, en un príncipe, en un ejército conquistador. Todavía estaban pensando en lo material. En ese Mesías, porque ellos traían la imagen del Mesías guerrero, del Mesías conquistador, del Mesías que lo iba a libertar de la esclavitud, de los romanos. Eso es lo que ellos pensaban, eran sus esperanzas mesiánicas. Me gusta cómo es Jesús. Lo más probable es que yo hubiese dicho, Padre, llévame al tiro. Me voy. No, mándale fuego, los que van nomás, y tenemos otro. Pero Jesús no los retó. Pero Jesús los orientó. Si usted se fija, ellos estaban preocupados por el reino de Israel. Y realmente Jesús nos vino a restaurar el reino de Israel. Jesús vino a establecer un mejor reino. Y eso es lo que ellos no se estaban dando cuenta. Todo su ministerio dijo que este reino era espiritual. Se lo dijo incluso a Pilato, si mi reino hubiese sido de este mundo, ¿acaso mis siervos hubieran peleado en este mundo? Pero yo te estoy hablando de un reino espiritual. Y todavía estaba chocando, no está muy bien con los apóstoles, todavía estaba chocando el concepto material que ellos tenían del reino con el concepto espiritual que Jesús estaba transmitiéndole. ¿Nos pasa eso a nosotros? Nos pasa eso a nosotros. Que normalmente mi concepto terrenal de ver las cosas choca constantemente con la manera espiritual como Jesús quiere que yo vea las cosas, ¿no? Le pasó a los apóstoles, uno diría, le pasó a los apóstoles viendo a Jesús resucitado, no me va a pasar a mí que soy un simple pelagato. No le va a pasar a usted en sus problemas de entendimiento. Nos va a pasar a todos nosotros. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que no entendemos la obra que Dios quiere hacer? Y la vemos en un aspecto meramente terrenal, carnal, mundano, y a veces las cosas son de un aspecto totalmente espiritual. Pero Jesús no le da una reprimenda. Creo que es tan importante lo que Jesús va a decir, que Jesús no se enfoca en el mal entendimiento de ellos en cuanto al reino, sino que Jesús los orienta y le dice, miren, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones,
Dejen de preocuparse de esas cosas que el Padre puso en su sola potestad. Dios conoce los tiempos. Dejen de preocuparse ustedes tanto de cómo se hacen las cosas. Dejen de preocuparse tanto de que si va a venir un reino terrenal. Dejen de preocuparse de todo eso. No les toca a ustedes. De lo único que se tienen que preocupar es de que van a recibir poder y de que ustedes tienen que salir por el mundo a predicar la palabra. ¿Te fijas lo que Jesús está haciendo? Está reorientando su misión. Ellos pensaban que iba a haber un trono, que iba a haber un rey, y ellos se estaban viendo como altos oficiales, como generales del ejército, porque era el grupo íntimo de Jesús. Nosotros vamos a ser aquí los que le vamos a ayudar a conquistar a Jesús. ¿Vas a restaurar el reino? Hermano, Jesús le dice, no, este reino no tiene nada que ver con eso. Este reino tiene que ver con poder. Y ustedes van a salir por todo el mundo, hasta lo último de la tierra, para llevar mi palabra. De eso se trata. De eso se trataba la misión. Que todavía ellos no habían... Leí por ahí algo que me hizo mucho sentido. Obviamente, lo más probable es que Pedro... Piensa usted en Pedro, un hombre que no tenía mucha educación, según lo que dice el libro de los Hechos, que no sabía ni leer ni escribir, cuando en su vida él había pensado en salir fuera de Capernaum o fuera de Galilea o a lo más fuera de Judea. Nunca en su vida, a lo mejor ninguno de los dos apóstoles tal vez en su vida habían hecho un viaje a otro país, a otra lengua, a lo más habían llegado hasta la frontera de Egipto, a lo más habían llegado hasta Siria, habían cruzado tal vez el mar de Galilea, en la visión limitada que ellos tenían. Y Jesús le dice hasta lo último de la tierra. Ok. Nota muy bien que eso se llama reorientación y ampliar la mirada. Porque normalmente cuando nosotros... ¿Por qué ellos pensaban en el reino de Israel? Porque ellos pensaban que la obra iba a estar... Ahí no, vamos a dar vuelta. Entonces, para poder predicar este reino necesitamos cambiar las normas, cambiar las leyes, echar a los romanos, poner un rey, comenzar a ser nuevamente el pueblo de Dios, como lo éramos antes, cuando estaba en la gloria. Pero la misión que Jesús tenía era mucho más profunda, era mucho más ambiciosa, era mucho más amplia. Y Jesús amplía la mirada, lo respalda obviamente con el poder. Nuevamente la repetición de la promesa del versículo 4. Pero recibiréis poder. Me gusta mirar el versículo 7, hermano. Me gusta, y tengo que decirlo antes de pasar al 8. Me gusta mirar el versículo 7 en la perspectiva de que me pone en mi lugar. Te pone en tu lugar. Estamos siempre pensando, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y cómo es la obra? ¿Y qué vamos a hacer? Y siempre estamos planeando y pensando. Y hay muchas cosas que están fuera de tu alcance, hermano. Hay muchas cosas que no te corresponde a ti pensar. Hay muchas cosas que a mí no me corresponden pensar. Y siempre queremos manejar la obra en nuestro propio control. Y lo que le está diciendo Jesús, o lo que le está diciendo en este caso el Espíritu Santo a los apóstoles, es: a ustedes no les interesa, no les importa, no es su preocupación los planes ambiciosos de Dios. Ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Si ustedes recibieron el Espíritu Santo, vayan por todo el mundo. Los planes grandes, déjenmelo a mí. Dice Dios, yo me encargo, no les toca a ustedes, no es su responsabilidad. Porque a veces, ¿cuánto tiempo gastamos pensando en los planes grandes y no nos enfocamos en el plan chiquitito? ¿Cuál es el plan chiquitito? Mi vida. Lo que Dios quiere que yo haga. Siempre estamos pensando, incluso me imagino a lo mejor Pedro pensando, y Jacobo irá a cumplir la misión. Y me imagino a Juan pensando, ¿y qué pasa si Bartolomé no cumple? Y Tomás, no, Tomás este va a dudar al tiro. Este sale de aquí y duda. Porque hasta incluso esa misma perspectiva muchas veces no nos deja ver la obra de Dios completamente, porque estamos incluso hasta pensando en los demás. ¿Nos pasa eso, no? La visión material. Y yo creo que lo que está diciendo en el versículo 7 es: ubícate, ponte en tu lugar. ¿Cuál es tu lugar? La obra que Dios te ha dado.
los dones y talentos que Dios te ha regalado, la misión que tú tienes. Siempre vemos gente que anda preocupado de lo que hacen los demás. Siempre vemos gente que anda preocupado de que los otros no cumplen. Siempre vemos que la gente está preocupado de que los demás no cumplieron la expectativa. Yo me imagino a los apóstoles pensando en eso. No te toca a ti pensar eso. Usted reciba el Espíritu Santo, usted haga lo que tenga que hacer. Y enfóquese en eso. Hágalo. ¿Cierto? Como lo diría Home Center, hágalo fácil, hágalo usted mismo. ¿O no? Había un programa así antes que daban en las mañanas. Hágalo fácil, hágalo usted mismo. No se complique la vida pensando cosas que uno tiene que pensar. A veces nos amargamos. A veces veo que la gente se amarga. Yo me amargaba. ¡Ay, que la hermana no cumplió! ¡Ay, que la hermana acá! ¡Ay, que la hermana aquí! ¡Ay, que la... Y al final, descuidaba muchas veces lo que yo tenía que hacer. Y si voy a estar descuidando lo que yo tenía que hacer por andar preocupándome de las obras de las otras personas, entonces he perdido el enfoque, he perdido la orientación en lo que importa. Ustedes van a recibir poder, yo los voy a capacitar, dice el versículo 8. Me gusta lo que dice también versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, primero tiene que venir el Espíritu Santo, y como consecuencia de venir el Espíritu Santo, dice versículo 8, nos ayuda a reafirmar la idea de las dos promesas, entonces van a recibir poder. No podía venir el poder antes del Espíritu Santo. Tenía que primero ser lleno del Espíritu Santo y después esto iba a manifestar poder y me seréis testigos. Y note que la palabra aquí en el idioma original tiene que ver con mártir. Usted sabe lo que es un mártir, aunque hay un mal concepto hoy en día de los mártires, pero un mártir es uno que testifica hasta la muerte. Un mártir es uno que testifica hasta la muerte. En este caso, Jesús invita a los apóstoles a salir en misión, a poder testificar. Y son testigos en ese sentido. ¿Por qué? Porque ellos podían dar pruebas de que lo vieron. Yo lo vi, yo lo toqué, yo estuve con él, yo hablé con él, yo comí con él. Entonces ahora ellos tenían que salir. ¿Hacia dónde? Jerusalén, siendo mártires, dispuestos a la muerte, hasta Jerusalén, todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No sé si nota el patrón. Yo observo aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8, algo que quiero poner en tu mente. ¿Nota el patrón de progresión en la idea? Si usted se fija, Jesús amplía la visión de los apóstoles progresivamente en tres cosas. Número uno, la misión que Jesús quería que hicieran era en Jerusalén. Iba a tener un punto de comienzo. Recuerde que le dijo, quédense en Jerusalén. En Lucas capítulo 24 vemos que los apóstoles están en el templo. Y mucha de la obra que vemos en el libro de los Hechos se va a desarrollar en el templo, en Jerusalén, en la ciudad sagrada de Jehová. O sea, en una ciudad. Pero después Jesús los saca del área de confort donde ellos conocían. Y Jesús le dice, yo también quiero que prediquen en Judea, la región contigua que rodea a Jerusalén, y Samaria, la región que está al lado. O sea, la obra que Jesús quería impulsar no era solamente en su ciudad, sino que también ahora era en la otra región, en la región contigua, en la región circundante. E incluso amplió más su mirada diciéndole ahora, y lleven mi misión hasta lo último de la tierra. O sea, a todo el mundo. Chile y todos los países. ¿Cierto? Eso me desafía mucho a mí a pensar de que normalmente nos pasa lo que les pasó a los apóstoles.
Porque cuando pensamos en la misión que Dios nos da, ¿en qué normalmente pensamos? Mire, tres aspectos. Tu área de confort, fuera de tu área de confort, desafío a nuevos horizontes. ¿Qué quiere Dios de mí mirando Hechos capítulo 1, versículo 8? Yo lo veo desde un punto de vista súper práctico. Jerusalén en mi casa, Jerusalén en mi casa, mi familia, mi núcleo, Judea, Samaria, en mi ciudad, en mi región, en mis amigos, en mis familiares, en la gente que está alrededor de mí, pero que no vive conmigo, e incluso el resto de la tierra, en este caso sería ya los desconocidos, los que yo no conozco. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Que yo comience la obra, ¿por dónde? Por mi casa. Número uno, Dios quiere que yo predique y sea su testigo en mi casa. Porque imagínenselo la tontera que sería estar impulsando la obra, como a lo mejor mucha gente podría pensar, a lo último de la tierra. Vamos a predicarle a África, vamos a predicar a Croacia, vamos a predicar allá, y a lo mejor en mi familiar, en mi círculo íntimo, en mi núcleo familiar o lo que sea, está la tendalá. Uno diría es como que no calza el orden que Jesús dio. ¿O no? Como mucho para afuera y poco para adentro. Lo que yo veo aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8, es el orden correcto de cómo tiene que hacerse la obra. Secuencialmente, progresivamente y paso a paso. Y la primera obra que tenían que consolidar, y así fue en el libro de los Hechos, si no estoy diciendo que esto fue invento mío, en el libro de los Hechos, la primera obra se impulsó en Jerusalén. Después el Evangelio salió de Jerusalén. Tuvieron que venir persecuciones, problemas que vamos a estar viendo más adelante. Después de eso, llegó a Judea, Samaria, y después el Evangelio llegó incluso hasta Roma. Incluso después se agregó otro para ayudar a eso, a los gentiles. Claro, y incluso, y es que es el punto que ellos no entendieron. Si es hasta el último de la tierra, ya, Jerusalén, judío, Judea, judío, Samaria, mixto, ya la cuestión se está chacreando, hasta el último de la tierra, gentiles. Sí. O sea, ya esa misión involucró a los gentiles y todavía no lo entendían. Cosa que va a pasar recién en Hechos capítulo 10. Van a pasar 10 capítulos y todavía no se pegan el alcachofazo. Que la misión era a todo el mundo, incluida a todas las personas. Van a pasar 10 capítulos. Hasta que eso quede claro. Porque incluso a Pedro en el capítulo 11, oye, ¿cómo tú que bautizaste a gentiles? ¿Y cómo eso? Y yo me imaginaría, pero si Jesús nos dijo a todo el mundo, ¿cierto? Pero todavía le costó, y la pelea del capítulo 11 fue por eso. Porque Pedro entró a casa de personas gentiles. Entonces, la misión que Dios quiere impulsar es una misión que comienza primero en tu núcleo. Tenemos que verlo así. Después comienza en tu entorno. Y después comienza, y después sigue en los que van más allá. En los que van más allá. Si los de tu propio núcleo no te creen, difícilmente te van a creer los otros, ¿no? O los que más te conocen no te creen, ¿qué vas a estar haciendo en la misión en otro lado? ¿O no? Ese es un punto de cómo yo veo cómo Dios hace ordenadamente su obra. Me gusta cómo el libro de los Hechos porque es ordenado. Cómo Dios va progresando en su obra. Y habiendo dicho estas cosas, para que terminemos en el versículo 11, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, recuerde que está Jesús con los 2 apóstoles, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, 2 más se presentan, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Tienen que haber quedado, ¿cierto? Vamos a predicar su palabra, a predicar el evangelio. ¿Qué es interesante en el asunto? En medio de la escena, Jesús yendo hacia arriba, los apóstoles mirando al cielo, aparecen 2 ángeles. Y aquí nos ayuda un poco a entender qué va a pasar en la segunda venida de Cristo.
Ya que aquí también este pasaje puede ser muy bien utilizado para hablar y entender cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Según lo que dicen los ángeles, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. O sea, desde las nubes. O sea, visiblemente. O sea, abiertamente. De la misma manera como Él subió, de la misma manera ahora Él se va a presentar. Y por si acaso dice Apocalipsis, todo ojo lo verá cuando Él venga. Todo ojo lo verá. O sea, que nos dice que la segunda venida de Cristo no va a ser un evento secreto, no va a ser algo que no sepan o algo que no se va a ver o algo oculto, sino que va a ser algo visible, que todos lo van a ver y nos habla acerca en este caso del enfoque. Recuerde que esto también está muy pegado con lo que dice en Primera de Tesalonicenses, por ejemplo, del capítulo 4, del versículo 3 al 18, cuando se dice que Jesús va a venir, en este caso, desde el cielo, en la nube, y nosotros vamos a ser llamados a estar con Jesús en las nubes, y allí recibiremos al Señor, y allí estaremos siempre con el Señor. ¿Ok? Para que entendamos, porque recuerde que piso ya no va a haber. ¿Cierto? ¿Qué piso para afirmar si ya no va a haber? ¿Por qué? Porque dice 2 de Pedro capítulo 3 que este mundo va a ser destruido. Entonces, en este caso, Jesús viene desde el cielo y nosotros nos vamos a encontrar al medio camino, ¿cierto? En este caso, como lo dice. Entonces, nótese muy bien que estos son los preparativos. Los preparativos para que ellos puedan cumplir, estos son los preparativos de último minuto, por si acaso. Comentario final. Comentario final. Los apóstoles pensaban hasta este momento, de que Israel iba a ser restaurado físicamente. ¿Cierto? Y Jesús los invita a pensar que este reino es espiritual. Si tú te fijas muy bien, la iglesia de Cristo es la verdadera restauración de Israel. Ya que Dios habló constantemente de un reino, pero al final el reino judío pasó, fue destruido y terminó. Pero como dijo muy bien Daniel capítulo 2, versículo 44, el reino que Dios quería hacer era un reino espiritual, era un reino que iba a abarcar de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todos los reinos. O sea, para que usted entienda que el mal entendimiento, por eso que dije que Jesús reorienta esto, eso significa de que si tú estás en la iglesia, y esto es un ánimo para aquellos tal vez que no están en la iglesia, pero si tú estás en la iglesia, eso significa entonces que tú eres parte del reino de Dios. Eres parte del reino de Dios, eres parte de la restauración de Israel. Nosotros somos los descendientes, en este caso de Israel, pero de una manera espiritual. No hay dos reinos en el sentido que, ¿qué pasa con los judíos? Los judíos hoy en día perdieron ese privilegio por haber matado, perseguido y haberse opuesto al Cristo. Que Dios salvó a muchos de ellos y va a seguir salvando a muchos de ellos, los va a seguir salvando. Pero el reino en este momento es la gloriosa iglesia de Cristo. Si tú estás en el reino, eso significa que tienes la misma misión que ellos. Si tú estás en el reino y tú te crees parte, o yo me creo parte de este reino espiritual, entonces tengo que impulsar la obra igual que ellos. Ese debe ser el entendimiento. ¿Amén? ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Todo claro?